¿Piensa usted a menudo en su futuro? ¿En qué va a ser después de esta reunión, en unas horas, tal vez en unos días, meses? ¿Qué va a ser su vida dentro de unos años? Muchas personas piensan en esto. De hecho, todos hacemos planes para que todo lo que hagamos puedan ser correcto, que nos pueda ir bien el día de mañana, ¿no? Como siempre se dice. Y según una publicación es una de las cosas que los humanos siempre hacemos, planear, poder llegar a saber un poco qué vamos a hacer dentro de unos días. Es cierto que humanamente no sabemos bien qué es lo que va a pasar, pero siempre vamos a hacer planes, ¿no? Según una publicación, pensar en el futuro es una de las cosas que más excita nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque puede provocar alegría, ansiedad, incluso angustia o temor, porque no sabemos realmente qué puede llegar a pasar. Pasando por todas las gamas de las emociones, uno puede pensar en qué es lo que va a hacer dentro de poco. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque en realidad queremos saber qué va a suceder con nosotros y con los que amamos, con lo que nos rodea. Entonces, siempre vamos a estar pensando en ello, qué vamos a hacer dentro de poco. No solo en el futuro inmediato, sino también a largo plazo, como decíamos recién. Y esto no es desde ahora. Desde hace miles de años la gente se ha planteado cuestiones como esta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer dentro de poco? ¿Qué va a ser de mi vida durante los años siguientes? De hecho, hay personas que en especial desde tiempos antiguos han recurrido a lo sobrenatural para conocer el futuro. Se han fijado en las estrellas, algunas consultan a otras personas que dicen conocerlo, ponen fe en ellas, y ahora incluso hay en muchas revistas y periódicos todavía se suele ver horóscopos, que son los que predicen el futuro que puede haber, de acuerdo con los astros, supuestamente qué va a pasar con las personas. Otras acuden a divinos, videntes, que afirman leer el futuro en las cartas, por ejemplo, en las cartas del tarot, en los números o en otras prácticas, buscando lo sobrenatural para saber esto. Así que el interés por el futuro se puede ver en las personas. Ahora la pregunta es, ¿qué hay de nosotros? ¿Lo buscamos? ¿Queremos pensar en nuestro futuro? Bueno, están aquellas personas que dicen que no les interesa, que cuando llegue el momento van a ver qué hacen. Es cierto eso, pero ¿verdad que si conociéramos tan solo un poquito de lo que nos puede suceder, cambiaría completamente nuestra perspectiva de vida? Mire, hay un proverbio chino que dice, el que pueda prever las cosas con 3 días de antelación será rico por miles de años. Es cierto, no vamos a buscar ser ricos o las riquezas pensando conocer el futuro, ¿no? Sino más bien para saber cómo actuar cuando el momento llegue. Porque piense en esto, pensemos en un ejemplo como este. Usted, antes de venir aquí a la reunión, se fijó cómo estaba el día, ¿verdad? Pensó un poquito a ver qué me pongo. ¿Llevaré abrigo? ¿Llevaré paraguas? ¿Mm? ¿Estará frío? ¿Hará calor? Y de acuerdo a eso, a lo que veía, ¿qué hizo? ¿Se abrigó o no se abrigó? O confió en que iba a cambiar. Entonces, claro, no queremos pasar frío, mojarnos, o algo peor, enfermarnos después. Entonces, por precaución, llevamos un abrigo o paraguas como en este día. Bueno, así es con nuestro futuro. Deberíamos conocerlo. ¿Por qué? Porque, primero, porque el futuro va a llegar y nos va a afectar a todos. Y segundo, porque nos podemos preparar si queremos sortear lo que viene en el futuro. Mire lo que pasó, por ejemplo, con la pandemia del COVID-19. ¿Quién se iba a imaginar que una mañana de marzo de 2020 todos amaneceríamos con la noticia de que estaba todo paralizado? Que no se podía salir, que de ahora en adelante usaríamos barbijo y deberíamos lavarnos las manos frecuentemente, cuidándonos, acuartelándonos, por decirlo así, o poniéndonos en cuarentena. Así que, si ¿cambió nuestra vida o no cambió nuestra vida esta pandemia? Bueno,
El futuro llegó y nos cambió la vida. Y ahora piense, si usted hubiera sabido lo que se venía con años antes de antelación, ¿hubiera tomado medidas para protegerse? Y seguro que sí, ¿no? Mire, aún dentro de la pandemia, en muchos lugares, los hermanos que siguieron las instrucciones del cuerpo gobernante y los gobiernos se prepararon apropiadamente acumulando alimentos, productos de limpieza, siguiendo las instrucciones también se dejó de utilizar las reuniones y se utilizó el Zoom, se dejó de venir a las reuniones presenciales y se utilizó el Zoom. Y así muchos pudimos protegernos a tiempo y tal vez no tuvimos que transitar la enfermedad. Lamentablemente y a pesar de las precauciones sabemos que muchos de nuestros hermanos han fallecido, pero eh, así que cuando podemos conocer o prever el futuro, también podemos hacer algo para que no nos afecte. El tema es saberlo, el tema es conocer el futuro, llegar a verlo. Pero ¿cómo hacerlo? Claro, no es lo mismo predecir cómo va a estar el tiempo climático que saber cómo va a estar la economía dentro de 5 o 10 años, por ejemplo. Acá no sabemos si vamos a llegar a fin de mes, por ejemplo, en este país, ¿no? Entonces es difícil esto. A veces ni siquiera sabemos qué es lo que va a pasar con nosotros. Entonces, ¿cómo es posible saber el futuro? Aunque muchos humanos lo intentan, lo cierto es que se necesita mucha sabiduría, perspicacia y poder para poder predecir el futuro. Cosas que ningún ser humano tiene completamente, pero sí las tiene Dios. Y en especial, Dios mismo en su palabra ha dejado escrito el futuro de la humanidad. Mire, vamos a dirigirnos a la palabra de Dios, en nuestro primer texto que vamos a leer, si me acompaña. Está en Isaías 42:9. Isaías 42:9. Dice así, dice lo siguiente. Miren, las primeras cosas ya han sucedido. Ahora les anuncio cosas nuevas. Antes de que empiecen a ocurrir, se las revelo a ustedes. ¿Qué significa esto que escribió el profeta aquí? Era el profeta de Dios, ¿no? Bueno, ¿es posible que Dios pueda revelar cosas ocultas de nuestro futuro? Sí, puede hacerlo. Porque Dios tiene la sabiduría, la perspicacia y el poder suficiente para poder ver el futuro. Ahora, ¿significa esto que ha predeterminado el futuro individualmente de cada uno de nosotros? No necesariamente. ¿Por qué? Porque si Dios bien tiene esta cualidad que se llama presciencia, con ella puede ver en qué resultará el futuro de todo ser vivo, pero Él elige qué ver y qué no ver. Además, a cada uno de nosotros nos ha dotado con otra cualidad que se llama el libre albedrío. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos la posibilidad de cambiar nuestro propio futuro. Es decir, no está predeterminado qué es lo que vamos a hacer. Y Dios nos da la oportunidad de cambiarlo. Así que, aunque no podemos controlar todo lo que nos ocurre, por lo general, las decisiones que tomamos sí van a influir en nuestro futuro. Y usted lo ve, ¿no? Venir aquí, no venir aquí, tal vez otras decisiones que afectan el resto de nuestra vida, ¿sí? Tal vez el casarnos o no, decisiones que son diarias, como qué vestirnos y qué no vestir, ¿no? Así que las decisiones van a afectar nuestro futuro. Y Dios solamente decide ver y dar la oportunidad a cada uno de nosotros de poder cambiarlo. Por ejemplo, como dijimos, en una pandemia como la del COVID-19, si decidimos seguir las instrucciones que se nos daban, cambiaba nuestro futuro. Así que esto muestra que nuestras decisiones pueden influir en nuestra vida. Sin embargo, lo que Dios sí ha predeterminado es el futuro completo de la humanidad en general. Es decir, Él ha visto ese futuro y lo ha dejado escrito en su palabra de Dios. ¿Con qué objetivo? Bueno, también para que estemos preparados y no nos tome por sorpresa. Por eso, en la Biblia está llena de profecías que se han cumplido, se están cumpliendo y que se van a cumplir también en el futuro. ¿Cómo estamos tan seguros de que esto es así? Esto es importante pensarlo, porque
Como siervos de Dios, debemos ver de que en realidad hay pruebas que nos convencen de que Dios realmente puede revelar el futuro, no solo para fortalecer nuestra fe, sino también para hablarla a otros y mostrarles esas pruebas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, repasar profecías que se han cumplido y que se van a cumplir dentro de poco. Hay prueba innegable de que realmente Dios puede predecir el futuro. Mire, hoy vamos a analizar una de ellas. Está en el capítulo 2 de Daniel. Esta profecía, en especial, se encuadra en un marco que después vamos a analizar, pero vamos a ver que esta profecía que se dio en el capítulo 2 de Daniel llega hasta nuestros días, nos está afectando y nos va a seguir afectando el futuro también. Fue escrita hace más de 2500 años. Así que vamos a ver primero cómo nos afecta y segundo, que la manera como se fue cumpliendo hasta hoy muestra de que no solo todas las profecías de la Biblia se van a cumplir, sino que también todas las promesas de Dios para el futuro también se van a cumplir, que han dejado escrita en sus palabras. Así que vamos a ir al registro de Daniel y deje abierto su libro allí, en el capítulo 2 de Daniel. Vamos a analizar algunas de las cosas que ocurrieron allí. Daniel, capítulo 2. Vamos a analizar algunos versículos de esta profecía y preste atención en eso porque también vamos a sacar algunas lecciones para nosotros hoy. Esta profecía está inscrita en un drama especial cuando encontramos a Daniel en un problema. Dice que en el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño. Y ese sueño lo inquietó tanto que ahora cuando despertó quería saber qué significaba. Pero había un problema. Él se había olvidado del sueño y no sabía cuál era su interpretación. Así que, ¿qué hace? Reúne a todos los sabios del imperio, los caldeos como se les llamaba, y les dice que no solo le revelen el sueño, o sea que no solo le hagan recordar que había soñado él, sino que también se lo interpreten. Cosas humanamente imposibles. ¿Cómo recordar el sueño de otra persona si no lo hemos visto nosotros? Bueno, los caldeos le dijeron, los sabios del reino le dijeron, no, es imposible esto que pide. Entonces se enfureció tanto que dijo que si no se lo revelaban en 24 horas los iba a matar a todos. Y esto justamente afectaba a Daniel y a sus compañeros que estaban entre los sabios de Babilonia. Así que, ¿qué haría Daniel? Bueno, él sabía que humanamente era imposible hacer lo que pedía el rey. Por eso, sabiamente recurre a su Dios, Jehová, para poder pedir esto que había dicho el rey. Él confiaba en que Jehová podía revelarle el sueño y su interpretación, pero ¿le había revelado Jehová algo antes a Daniel? No, no hay registro de que Jehová le revelara hasta ese momento, le diera cosas escondidas, o que siquiera se hubiera comunicado con él. Entonces, ¿cómo Daniel tenía tanta fe en que Dios lo podía hacer? Bueno, en especial sí sabía que Jehová revelaba secretos a sus siervos. Él lo veía por los profetas que le habían antecedido y por otros profetas que estaban actuando en ese tiempo cerca de él, ¿no? En la misma Babilonia incluso. Así que, ¿qué hizo? Juntó a sus compañeros, sus 3 compañeros leales, oró toda la noche y Jehová le respondió. Le reveló no solo el sueño, sino también su interpretación. Así que nos puso un ejemplo de cómo confiar en Jehová completamente, porque Jehová puede hacer cosas humanamente imposibles como revelar el futuro. Y así lo hizo. A la mañana siguiente se presentó delante del rey y recordemos de lo que él dijera iba a depender su vida, la de sus compañeros y de todos los sabios del imperio. Así que, ¿qué hizo Daniel? Mire lo que muestra el registro del capítulo 2, versículos 27 y 28. Dice, Daniel le respondió al rey, ninguno de los sabios, adivinos, sacerdotes, magos ni astrólogos puede revelarle al rey el secreto que quiere saber. Pero hay un Dios en los cielos que revela los secretos.
y él le ha anunciado al rey Nabucodonosor lo que va a suceder en la parte final de los días. Estos son tus sueños y las visiones que tuviste en tu cabeza cuando estabas acostado en tu cama. Así que, qué ejemplo el de Daniel, qué humildad tuvo. Le dijo al rey que Jehová Dios se lo había revelado. Eso es algo también que podemos copiar, porque evidentemente todo lo que sabemos de la palabra de Dios siempre viene de Jehová, no es interpretación nuestra. Viene de Jehová que va revelando estos secretos a sus siervos. Además demostraba la superioridad de Jehová por sobre otros dioses de los caldeos, y si el sueño era exactamente lo que Nabucodonosor había soñado, entonces su interpretación también era verdadera. Así que Daniel empieza a hablar en los versículos siguientes, le dice especialmente que había visto una estatua, que era extremadamente brillante, que estaba compuesta de 5 materiales, y que especialmente después una piedra era cortada de una montaña, no por manos humanas porque no se ve quién la corta, y que pega en los pies de la estatua y la destruye. Era exactamente lo que había visto el rey. Ahora, el rey estaba convencido de que Daniel podía interpretarlo, que Daniel le podría comunicar la interpretación. Así que, ¿qué significaba este sueño que había tenido el rey Nabucodonosor? Bueno, mire, vamos a empezar a mirarlo, qué era lo que significaba, según muestra el versículo 37 y 38 de este capítulo 2. Le dice, tú, oh rey, el rey de reyes, a quien el Dios del cielo le dio el reino, el poder, la fuerza y la gloria, en cuyas manos se entregó hombres donde quiera que vivieran, así como los animales del campo, las aves de los cielos, y a quien hizo gobernante de todos ellos, tú mismo eres la cabeza de oro. Así que Daniel le dijo que esta estatua que ustedes van a ver en una imagen ahora, estaba compuesta de diferentes materiales y que estos significaban especialmente potencias que iban a gobernar sobre la tierra, que en realidad devolvió a los judíos a su tierra, a los siervos de Dios, y a muchas otras naciones, porque Medo-Persia no retenía a los cautivos. Más adelante, aproximadamente en el año 332, aparece otra potencia que es el Imperio griego, con Alejandro Magno a la cabeza. Y esta potencia está representada por el vientre y los muslos de cobre. Se decía que esta potencia iba a extenderse por todo el mundo conocido, y así lo fue. Es uno de los imperios más grandes. Ahí usted puede consultar los mapas de los imperios, que es el resultado, que podemos ver allí, el resultado de lo que sucede en este tiempo también. Porque después del Imperio Romano, durante muchos años, no apareció una potencia muy clara, hasta que una se reveló en nuestros días, en este momento. Mire, vamos a leer lo que dice el registro de Daniel 2:41 al 43. Dice, y tal como los dedos de los pies que viste eran en parte de barro de alfarero y en parte de hierro, el reino estará dividido, pero tendrá algo de la dureza del hierro, igual que el hierro mezclado con barro húmedo que viste. Y como los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro, del mismo modo el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Igual que el hierro mezclado con barro húmedo que viste, ellos se mezclarán con el pueblo, pero no se mantendrán unidos unos a otros, tal como el hierro no se mezcla con el barro. Por muchos años esta parte de la profecía ha sido objeto de estudio por nuestros hermanos. Los siervos de Jehová han tratado de comprender qué simbolizan los pies de la imagen. Junto con otras profecías que se registran en Apocalipsis y en el mismo Daniel, en especial se determinó que esta parte del sueño representa a otra potencia mundial que existe en nuestros días, la potencia mundial angloamericana. Está representada por estos pies de hierro y de barro, un material duro y un material frágil. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a ver otra imagen, allí justamente nos muestra esto. Esta potencia, en especial, empezó a perfilarse en el año 1763 de nuestra era, con Inglaterra. Después, junto con las colonias
las 13 colonias que estaban en Norteamérica, en Estados Unidos, cuando se independizaron, empezaron a forjar una alianza de algunos siglos, pero en especial esta apareció y se hizo muy patente en las dos guerras mundiales del siglo pasado, 1914 en adelante. Allí apareció la potencia mundial angloamericana, representada por los pies de la imagen. Junto con en estas dos guerras se demostró que tenía un poder de hierro, y todavía lo sigue manteniendo. De hecho, la potencia mundial angloamericana domina gran parte del mundo, política, militar, económica y culturalmente, a todo el resto del mundo. Esto está pasando hoy, lo estamos viendo con nuestros ojos. Pasa en este tiempo. Por eso permanece mucho de la dureza del hierro dentro de esta potencia. Militarmente, como se ve en uno de los costados, es dura como el hierro. Pero por otro lado dice que está mezclada con barro. ¿Qué es este barro? Bueno, Daniel dice que es la prole de la humanidad, es decir, el pueblo común, las personas comunes. Y esto es así porque esta potencia mundial, desde sus inicios, se apoyó mucho en lo que era el pueblo, es decir, las personas comunes. Y el resultado es que estas otras personas que se ven de este lado luchan por sus derechos civiles, por sus derechos sociales, y entonces impide que otras cosas que quiere la potencia mundial, como el dominio y la fuerza, no se manifiesten tanto. A ver, si bien tienen un poderío militar muy grande, muchas veces sus líderes son sacados del pueblo y al estar muy poco tiempo en el poder no logran concretar sus programas, porque otras organizaciones como la de los derechos civiles, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales, provocan protestas luchando por sus derechos, hacen protestas para frenar la guerra y así por el estilo. Entonces el resultado es que esta potencia no puede permanecer con la dureza del hierro, como eran las otras potencias, no está muy unida, al contrario, está muy fragmentada. Y el tema es que no va a poder resistir el siguiente cambio que se avecina. ¿Cuál es este cambio que se avecina? El sueño contaba que una parte de una montaña, una piedra es cortada y le pega a los pies de la imagen. Como vamos a ver, gracias por la imagen, vamos a ver la otra imagen. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a ver lo que dice Daniel en los versículos 44 y 45. Dice: en los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, ni pasará a manos de ningún otro pueblo. Este reino hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos, y será el único que permanecerá para siempre. Tal como viste que pasaba cuando se cortó una piedra de la montaña, aunque no con manos humanas, y la piedra hizo añicos el hierro, el cobre, el barro, la plata y el oro. El gran Dios le ha revelado al rey qué sucederá en el futuro. El sueño es verdadero y su interpretación es digna de confianza. Así que el próximo cambio que va a venir en la historia humana, grande, que va a afectar a todas las personas, es este: el reino de Dios. Muchas profecías señalan de que el reino de Dios ya está en marcha desde 1914, que la piedra que representa el reino de Dios fue cortada de la soberanía universal de Jehová, de Dios, y ya viene en marcha cerca de los pies de la imagen, pronta a destruirla. Este es el próximo cambio, como decíamos, que se va a acercar para la humanidad. Un cambio que, como vimos hasta ahora en la profecía, nos va a afectar, tal como afectó al resto de la gente y la sigue afectando en este tiempo. Así que esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora sabemos que este sueño llega hasta nuestros días y que el próximo cambio va a afectar a toda la humanidad, inclusive nosotros. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos quedan dos cosas para hacer. ¿Aceptaremos que los cambios que se vienen van a hacer el bien a la humanidad? Es decir, ¿podremos decidir apoyar a ese reino o no?
¿Nos vamos a preparar para ese cambio? Bueno, eso es algo que tenemos que responder cada uno de nosotros, porque ahora Jehová ya ha revelado el futuro. La humanidad tiene este futuro que se revela aquí. Gracias por la imagen, hermano de video. Este es el futuro de la humanidad. ¿Qué condiciones se van a ver en ese reino? Porque dice que el reino va a permanecer para siempre. Después de destruir a la imagen, va a ser el mismo una montaña que va a llenar toda la tierra. Bueno, ese reino que va a aparecer tiene muy buenas características. Es en lo que se centra la palabra de Dios para mostrarnos de que este cambio es el que beneficia a todos nosotros, a toda la humanidad, y que puede eliminar todos los problemas que existen hoy. El que se haya cumplido esta parte del capítulo 2 de Daniel debería darnos la seguridad de que se cumplirá lo que va a pasar. ¿Qué condiciones podemos esperar en ese reino? Bueno, condiciones excelentes, dice la Biblia. Mire, vamos a analizar un poquito estas condiciones, muy breve. Por ejemplo, va a establecer leyes perfectas. La humanidad va a vivir en paz y en unidad, ya no va a haber más guerras. Esto se revela especialmente en el libro de Isaías, el capítulo 2, versículos 2 al 4. Mire. Vamos a leerlo brevemente. Perdón, el versículo 4. Hablando acerca de Dios dice, Él será el juez entre las naciones y resolverá los asuntos con relación a muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en podaderas. Las naciones no alzarán la espada unas contra otras, ni aprenderán a hacer la guerra. Así que allí se muestra la superioridad especialmente de la ley de Dios, del cielo, porque ahora las personas viven en paz y unidad. Otra parte de la Biblia revela que en lugar de hambre y destrucción habrá abundancia de alimentos. Otra nos dice que va a haber salud perfecta para todos. Ya no tendremos que sufrir por enfermedades y hasta la muerte va a ser eliminada. Entonces, sabiendo que esto trae la profecía de Dios, ¿qué podemos hacer nosotros? Como dijimos, podemos apoyar y prepararnos para el cambio que se viene, o podemos esperar hasta que venga, como decíamos al principio de la conferencia, y ver qué hacemos después. ¿Cuál es el momento sabio? ¿Cuál es la resolución sabia? ¿O la decisión sabia? Apoyar completamente la soberanía de Dios, el reino de Dios. De hecho, como sus siervos, tenemos la responsabilidad de hablar a otras personas acerca de ese reino. Tenemos la responsabilidad de avisarles, de mostrarles estas promesas. Y además, con esto que hemos analizado, nuestra fe se fortalece en que va a ser así. Así que ahora es el momento de demostrar confianza en estas profecías de Dios, en las profecías de la palabra de Dios, y fe y confianza en que Jehová mismo va a cumplir sus promesas. Si hacemos esto, ya no nos va a preocupar el futuro. Ya lo conocemos, ya Jehová lo ha revelado. Lo que tenemos que hacer es decidir bien y prepararnos para estar como súbditos de ese reino. Tenemos un futuro brillante delante de nosotros. Aprovechémoslo. Demostremos con las decisiones que tomamos en nuestra vida que apreciamos vivir bajo el reino de Dios. Y cuando llegue ese cambio a la humanidad, el último de la humanidad, vamos a experimentar bendiciones eternas y podremos vivir en felicidad para siempre.